Pensemos por un momento en un intelectual famosísimo, alguien admirado por toda una generación. Y ahora, imaginemos que esa persona, en realidad, nunca existió. Pues bien, este es el increíble misterio literario que rodea a Antonio Machado, uno de los poetas más grandes de España, y a su enigmático doble, una creación tan perfecta, tan real, que llegó a desafiar la propia idea de lo que es la identidad. La poesía es palabra en el tiempo. Una frase rotunda, ¿verdad? Es el tipo de afirmación que uno esperaría de un gran maestro, y de hecho lo era. Quien la afirma es Juan de Mairena, un profesor y filósofo muy respetado de principios del siglo XX. Sus ideas, se publicaban en los periódicos más importantes, sus libros se leían con auténtica devoción y su pensamiento caló hondo en toda una generación. Y aquí es donde empieza el verdadero enigma. Porque si nos ponemos a buscar a Juan de Mairena en los registros históricos, en los censos, en las actas de la universidad, es que sencillamente no aparece. No hay rastro de él. No existió. Y esto nos lleva, claro, a la pregunta clave de todo este análisis. A ver, para los lectores de la época, Juan de Mairena era una persona de carne y hueso. No era un simple nombre falso o un seudónimo, que va. Era toda una figura intelectual con su propia biografía, su propio estilo, una voz única que publicaba en los periódicos más prestigiosos como El Diario de Madrid o El Sol. Y aquí viene la gran revelación. Juan de Mairena, ese aclamado profesor, era una completa invención. Un autor apócrifo, un personaje construido con un nivel de detalle asombroso. No era una persona real, sino la máscara que ocultaba a otro genio. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Quién era la mente maestra que se escondía detrás de Mairena? Pues nada menos que el poeta sevillano Antonio Machado. Fue él quien le dio vida, quien le dio voz, en lo que es sin duda uno de los juegos literarios más fascinantes de toda la literatura española. Para entender bien lo que hizo Machado, tenemos que manejar un par de conceptos. En literatura, al autor real se le llama ortónimo, y al personaje ficticio al que le atribuye una obra con su propia personalidad y todo, se le conoce como heterónimo. El caso más famoso es el de Fernando Pessoa, que llegó a crear más de 70. Bueno, pues aquí, Machado es el ortónimo y Mairena su heterónimo más célebre. Pero ojo, que lo más interesante es que al propio Machado le gustaba más otra palabra. Él llamaba a sus creaciones apócrifos. Este término viene del griego y significa algo así como ocultar lejos. Para él, Mairena no era solo un nombre falso, era una identidad oculta, una parte de sí mismo que vivía en la sombra, esperando a ser descubierto. Vale, pero ¿por qué crear un personaje tan increíblemente complejo? Pues la respuesta está en la conexión tan profunda que Machado tenía con la filosofía. Para él, poesía y filosofía eran dos caras de la misma moneda. Y Mairena se convirtió en el altavoz perfecto para explorar las ideas que le obsesionaban, sobre todo las que tenían que ver con la naturaleza del tiempo y del ser. Una de las influencias filosóficas más potentes para Machado fue el francés Henri Bergson. Hay tres ideas suyas que son fundamentales para entender a Mairena. La primera es la duración, que es el tiempo real, el que vivimos, un flujo que no se puede medir con un reloj. La segunda, la intuición, como una forma de conocimiento que va más allá de la lógica. Y la tercera, la memoria, que es lo que nos conecta con nuestro pasado y con lo más profundo de nosotros mismos. Y esto nos lleva de vuelta, de una forma brillante, a la cita del principio. Cuando Mairena dice que la poesía es palabra en el tiempo, lo que está haciendo es canalizar directamente la filosofía de Bergson. Machado utiliza a su profesor apócrifo para defender que la poesía es el único arte capaz de capturar esa duración, ese fluir de la vida. Es, en el fondo, su manifiesto filosófico puesto en boca de otro. Pero esperen, que la historia da un giro todavía más sorprendente. ¿Es posible que un autor de ficción, un heterónimo, llegue a desarrollar una voz tan personal que se pueda distinguir de la de su propio creador? O sea, ¿podría Juan de Mairena ser, en cierto modo, un autor independiente? Dicho de otra manera, ¿tienen los textos de Mairena una especie de huella digital literaria propia? Esta pregunta nos saca de la crítica literaria de toda la vida y nos mete de lleno en el mundo del análisis por ordenador. La estilometría es una disciplina que usa la estadística y la informática para analizar textos. Lo que hace es identificar patrones, cómo usa un autor las palabras, cómo de largas son sus frases, cosas así, para definir su estilo único, su huella. Se usa, por ejemplo, en lingüística forense, para saber quién ha escrito un texto o no. Y aquí tenemos la prueba. Este gráfico, que es un análisis de componentes principales, puede parecer muy técnico, pero lo que nos enseña es alucinante. Cada punto es un texto. Fíjense bien. A la derecha, todos juntos, están los textos de Juan de Mairena. Y a la izquierda, claramente separados, otros textos en prosa del propio Machado. La ciencia lo confirma. El estilo de Mairena no solo es coherente, sino que es distinto al de su creador.
Es, literalmente, como si Mairena tuviera su propia firma estilística. Así que la clave de todo esto es que Machado no solo creó un personaje, fue capaz de escribir como si fuera otra persona, con una voz tan única, tan diferenciada, que la ciencia de hoy en día puede detectarla. Este desdoblamiento del autor nos dice muchísimo sobre la creatividad y sobre las múltiples caras que todos tenemos dentro. Quizá la mejor explicación nos la dio el propio Machado en estos versos. La creación de estos dobles, de estos apócrifos, era en realidad una búsqueda. La búsqueda de ese complementario, de esa otra versión de sí mismo que también vivía dentro de él, y que a menudo era su contrario. Mairena era su opuesto y a la vez su complemento perfecto. El caso de Machado y Mairena nos deja con una pregunta final que va mucho más allá de la literatura. En el acto de crear, cuando la imaginación da vida a otro ser, ¿dónde acaba exactamente el creador y dónde empieza la criatura? Quizás esa es una frontera que en realidad nunca podremos llegar a trazar del todo.